5 ha venido discutiendo en los últimos años acerca de una sentencia de tutela, la T023 del año 2017, la cual es de rango constitucional, genera unos amparos constitucionales hacia los vendedores. Sin embargo, hay que reconocer que muchos vendedores y organizaciones sindicales no tienen claridad sobre el tema. Hoy estamos aquí con el presidente Álvaro Contreras para que él nos dé claridad sobre los reales alcances de la T023 y cuál es la obligación del gobierno frente a esta sentencia. Listo. Buenas tardes, compañero. Bueno, frente a la pregunta que me haces, esto es una secuencia que ha venido desde el año de 1990 a través de unas acciones jurídicas que ha adelantado el sindicato. Tiene su origen la iniciación de estas acciones jurídicas del sindicato, el hecho de que en la década del 80 el municipio compró unos terrenos para reubicar a los vendedores del centro. Esos terrenos fueron robados por parte de particulares. A raíz de eso presentamos una primera sentencia que fue la T133 del 95. Luego viene una serie de persecuciones contra los vendedores y por esa razón entonces hacemos otra acción jurídica que dio origen a otra sentencia que es la T722 del 2006 de la Corte Constitucional, con la cual se paró el famoso lobo, y la Corte Constitucional estableció unos requisitos previos para hacer cualquier tipo de desalojo. Entre los requisitos previos que establece que debe cumplir la administración es el de, primero, el de tener una resolución que ordene el desalojo. Segundo, en notificar personalmente a cada una de las personas que se vean afectadas con el desalojo para que ellos puedan ejercer el derecho de defensa. Tercero, se debe respetar el beneficio del principio de confianza legítima. Y cuarto, la más importante, es que la administración no puede desarrollar ningún tipo de operativo de desalojo o restitución de espacio público si no tiene una solución concreta para las personas que pretende desalojar. Esa es uno de los grandes avances que se da con la T722 del 2006, en el sentido de que se establecen unos requisitos que nunca la administración los ha cumplido. Luego de esta sentencia aparece el famoso Código Nacional de Policía, o sea, la ley 1801 del 2016. Este Código Nacional de Policía no toca para nada los requisitos que estableció la Corte Constitucional en la sentencia T722 del 2006. Es decir, la Corte Constitucional en esta sentencia de la 722 del 2006 establece unos requisitos los que ya dije, y el Código Nacional de Policía simplemente establece que si el vendedor no cumple con las normas vigentes, por lo tanto se le puede hacer un comparendo, y como resultado de ese comparendo ya el vendedor puede ser desalojado, se le pueden decomisar las pertenencias y se le puede incluso hasta destruir las pertenencias. Entonces, es a partir de la T722 del 2006, en los requisitos que establece la Corte Constitucional, que no reconoce la ley 1801, o sea, el Código Nacional de Policía. Por tal razón, nosotros impulsamos una gran marcha que afortunadamente todos los vendedores se movilizaron contra este Código Nacional de Policía, exigiendo el cumplimiento de los requisitos que estableció la Corte Constitucional en la sentencia T722 del 2006. En esa marcha logramos que la administración atienda a los vendedores, atienda al sindicato, y en esta reunión logramos hacer una comisión, un acuerdo municipal, un convenio, unos compromisos entre la alcaldía y el sindicato. Esos compromisos cobijaron ¿qué? La creación de una política pública que recogiera los requisitos y estableciera una normatividad para la recuperación del espacio público. Entonces se estableció de que íbamos a hacer una política pública en conjunto con la alcaldía. Ya definamos qué es una política pública. Una política pública son las gestiones y acciones que tiene que hacer el gobierno para resolver problemas de la comunidad. Entonces, si se plantea que la ocupación del espacio público por parte de los vendedores ambulantes es un problema para la sociedad, porque con los argumentos de que no dejan, obstruyen el paso peatonal, que invaden el espacio público impidiendo la visibilidad la automovilística, etcétera, etcétera, entonces debía ser una política pública que resolviera esos problemas. Pero resulta que la alcaldía y los sindicatos que nosotros llamamos arrodillados tenían preparada una política pública que era el Acuerdo 0424, en la cual simplemente en esa política pública, o sea, el Acuerdo 0424 pedían el reconocimiento de todos los afiliados a estas organizaciones que venían negociando desde años atrás permisos y corrupción administrativa. A raíz de eso, entonces, nosotros como la administración nos incumplió los compromisos de hacer la política pública en conjunto y presentó la que habían realizado con los organismos, con los sindicatos arrodillados, y presentamos una acción de tutela.
Esa acción de tutela nosotros denunciamos el negociado que hay con el espacio público. Los funcionarios de la alcaldía, concretamente los que tienen que ver con el manejo del espacio público, tienen sus negociados con el uso del espacio público a través de autorizaciones, a través de licencias, a través de permisos clandestinos, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de esta acción de tutela que presentamos contra el Código Nacional de Policía, entonces sale una sentencia que es la T023, en la cual el Tribunal Superior de Cali, Sala Laboral, le ordena al alcalde de Cali y al secretario de Seguridad y Justicia que deben hacer un censo de todos, óigase bien lo que voy a decir, de todos los vendedores, todas las personas que laboran sobre el espacio público. Este censo no solamente es con el sentido de reconocer cuántas personas, cuántos vendedores ejercen la actividad de vendedores ambulantes, cuántas mujeres y cuántos hombres. Esto no es un censo simplemente cuantitativo, es un censo que tiene unos criterios muy claros. ¿Y los criterios cuáles son? Que en ese censo se debe identificar al vendedor. ¿Qué quiere esto decir? Se debe identificar la persona con nombre y cédula que está laborando, en qué punto del espacio público está laborando. Eso significa identificar, o sea, saber cuál es el titular de la persona que está ocupando ese espacio público. Otro criterio es el de visibilizar. ¿Qué significa eso? Que se debe en este censo identificar las condiciones laborales del vendedor, es decir, qué área ocupa, qué productos vende, cómo afecta el espacio público. Si lo afecta de alguna manera, entonces hacer esa anotación de esa afectación. Entonces, con estos dos criterios, de identificar, o sea, reconocer oficialmente al vendedor en el sitio que trabaja y conocer sus condiciones de trabajo y la afectación que hace al espacio público, se entra en un proceso que el Tribunal Superior de Cali, Sala Laboral, ha llamado en pro del mejoramiento del espacio público. Esto significa, este proceso denominado en pro del mejoramiento del espacio público significa lo siguiente: que al vendedor no se le puede desalojar del sitio donde ha laborado durante años, donde él tiene su clientela. A él no se le puede decir se me reubique y se va para tal parte, como venía ocurriendo, sino que a ese vendedor, si él de alguna manera está afectando el espacio público, se debe ir a concertar con él. Se debe ir entre el sindicato, la administración, el sindicato por ser el titular de la acción de tutela, con la administración y el vendedor que está afectando el espacio público, de alguna manera, entonces entra a concertar con él para encontrar una solución. Pongo un ejemplo: si hay un vendedor, por ejemplo, que está ocupando un paso peatonal con mesas y asientos, etcétera, entonces a ese vendedor no se le puede hacer un comparendo, no se le puede ir a desalojar, hay que ir a hablar con él y hay que buscar una solución concertada. Entonces se logra que el vendedor proponga soluciones. El vendedor puede decir, bueno, yo voy a reducir el número de mesas, yo voy a colocar estas mesas y estos asientos a este lado donde no afecta el paso peatonal, y libera el paso peatonal. O sea que eso es lo que significa en pro del mejoramiento del espacio público. O sea que con este método de concertación se logra un acuerdo entre las tres partes: el vendedor como persona individual, el sindicato como persona jurídica que representa un sector de la ciudadanía, y la administración, y con eso se encuentra una solución. A eso es que le llamó la alcaldía, el Tribunal Superior, en pro del mejoramiento del espacio público. Entonces, esta sentencia es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la administración no puede entrar a desalojar a nadie, la administración no puede requerir a nadie haciéndole exigencias: sálgase de aquí que usted está haciendo mucha bulla, sálgase de aquí porque usted está en una esquina, sálgase de aquí porque usted está en un hidrante, sálgase de aquí porque usted está ocupando mucho espacio público. No puede hacer absolutamente nada de eso hasta que no cumpla con el requisito constitucional y la orden constitucional, que es realizar el censo de todos los vendedores de la ciudad para identificarlos y visibilizarlos. Y solamente, óigase bien, solamente después de realizado este censo es que pueden perfectamente la administración entrar a operar, después de que se entre al proceso de pro del mejoramiento del espacio público. Si el vendedor no quiere reducirse, no quiere cumplir con los acuerdos que se hagan en base al censo que se realice, puede entrar a proceder mediante requerimientos y mediante la aplicación del Código Nacional de Policía. Reitero, esta sentencia es vigente. Esta sentencia no la cumplió ni Jorge Iván Ospina, ni la cumplió Mauricio Armitaz, ni la quiere cumplir el señor Alejandro Eder, como lo vamos a demostrar en otros videos que vamos a realizar. Compañero, pues esa es la parte de la pregunta que usted me hace. O sea, que el amparo constitucional que tienen todos, óigase bien, todos los vendedores de Cali, trabajen donde trabajen, que ejerzan la actividad sobre el espacio público, es deber de la administración hacer el censo, reconocerlos, hacer la visibilización y la identificación, para así luego poder entrar a concertar
sobre la cuestión del en pro del mejoramiento del espacio público para que después sí pueda aplicar el Código Nacional de Policía. Mientras tanto no lo puede aplicar. Y esto no lo hizo ni Mauricio Mitad, no lo hizo Jorge Iván Ospina y no lo va a hacer el señor Alejandro Heredia, como ya públicamente lo ha dicho. ¿Por qué? Porque es que el negocio del espacio público es un negocio grande. Por eso se ha privatizado en estos momentos.